Ok, hermanos, ¿cómo está? ¿Está contento? Está muy serio. Están muy serios. Les dio para abajo el cafecito. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de Hechos, estudiando el libro de Hechos, y nos encontramos en el capítulo 17, amén. Así que rápidamente, ¿por qué no oramos? Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia, tu Espíritu Santo que está aquí en tu iglesia. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y solicitamos, Señor, que abras nuestro corazón, que lo prepares, nuestras mentes, para recibir tu palabra de manera humilde, Señor. Podamos abrazarla, escucharla y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Gracias por la oportunidad que me das, Señor. Prepara mi corazón, Señor, para que pueda transmitir tu palabra de manera clara, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Siempre doy gracias a Dios porque me permite compartir su palabra y servirle en cualquier área que tenga que trabajar aquí en la iglesia. Y siempre un agradecimiento a mis pastores por la oportunidad, solamente de predicar, sino de hacer cualquier cosa que se necesite en la casa de Dios. Siempre es un honor servirle al Señor, y todos los que servimos en cualquier área sabemos de esta gratitud, amén. Y estoy agradecido también porque hoy me acompaña mi mamá, que allá está, primera vez. He estado orando después de, ¿cuántos años tengo? 25 años, hermano, orando porque piso una iglesia, no se crean, pero estoy contento. Y también me acompaña una tía muy amada, ¿verdad? Que desde chiquito nos agarraba y órale a la iglesia, y yo era el que menos quería, y para la gloria de Dios aquí estoy testificando el poder de Dios. Así que, y Gael, pues ya casi es de casa, amén. Y pues bienvenidos a todos, hermanos. Así que abra su Biblia ahí en Hechos capítulo 17. Vamos a continuar esta serie, este estudio de expositivo, que es versículo a versículo, en el cual nosotros conocemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que a través de estudiar de esta manera nosotros podemos tomar verdades para nuestra vida diaria. Aquello que aconteció hace muchos años atrás, ¿verdad?, que pueden ayudarnos a evitar errores, o también, ¿por qué no?, a aprender de estos grandes hombres que hemos estado viendo y conociendo, y que Dios también obre de la misma manera. Y como está titulada esta serie, viviendo en el poder del Espíritu Santo, amén. Así que continuamos en Hechos capítulo 17. Y este título de este libro de Hechos no pudo ser tan puntual o tan exacto, tan maravilloso, porque no nos habla de aquellas palabras que dijeron, sino que nos habla de aquellos hechos que ocurrieron. Así que Dios es un Dios de hechos. Dios habló, pero también lo que habló se ha cumplido al pie de la letra. Así que Dios no solamente habla, es un Dios de hechos, y de hechos poderosos. Y de la misma manera nuestras vidas deben de ser vidas no solamente de palabras, sino de hechos. Estos hechos por el poder del Espíritu Santo, que sean visibles en nuestras vidas. Y hay que orar, hay que rogarle al Señor, hay que esforzarnos para que podamos testificar de la obra de Cristo en nuestras vidas y en nuestras familias. Así que el capítulo 17, el pastor el viernes pasado habló del verso 1 al verso 9, y veíamos a Pablo y a Silas que estaba en Tesalónica. ¿Recuerdan? Pablo y Silas llegaron a una sinagoga judía, este lugar de reunión, y que ya era el centro de la adoración del pueblo de Dios. Dice que Pablo llega allí como de costumbre, y esto lo vimos la semana pasada. Y esta palabra me gustaba mucho porque
de costumbre no tenía nada que ver con una costumbre monótona, frívola, ritualista o sin motivaciones correctas, sino de una práctica habitual que tenía Pablo, ¿verdad? De un amor por la casa de Dios, por un aprecio por la casa de Dios, el compromiso, la fidelidad, la constancia, con el significado verdadero de lo que era y significaba estar allí y hacer lo que se hacía allí, que era orar y que era exponer la escritura y era enseñar al pueblo de Dios. Esto lo vimos el viernes pasado y quise mencionarlo porque ahorita vamos a ver nuevamente a Pablo y Silas entrando a una sinagoga, ¿sí? Como de costumbre, ¿verdad? Con estas características que acabo de mencionar. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que está en otro lugar y con otra audiencia. Amén. Así que en el capítulo 17, del versículo 1 al versículo 9, Pablo estaba allí en la sinagoga de Tesalónica, estaba explicando las profecías, estaba direccionando a sus oyentes a que observaran la ley, los profetas y que pudieran ver a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo en esos escritos. Y cuando se expuso lo que expuso Pablo, vimos que hubo una respuesta positiva. ¿Por qué? Porque dice que algunos judíos y griegos fueron persuadidos y se unieron a ellos. Pero también vimos una respuesta negativa por parte de otros que iniciaron una turbia en contra de Pablo y Silas y querían sacarlos y los andaban buscando. Estaban airados, estaban enojados, tenían envidia en su corazón, tenían celo y ahí van en busca de ellos una vez que se fueron Pablo y Silas. Y como no los encontraron, recuerdan que sacaron a un hombre judío, Jasón, ¿verdad? Y a otros creyentes arrastras a vías públicas. Imagínense. Y como no los encontraron, pues agarraron a estos hombres y luego, ¿verdad? Delante de las multitudes, ¿verdad? Porque buscaban a Pablo y a Silas porque ellos andaban generando problemas por todo el mundo. ¿Ven la exageración? Y estaban causando problemas y de los problemas eran estos hombres religiosos. Pero como no los encontraron, agarraron a estos creyentes y ellos declarando que todos ellos eran culpables de traición al César, porque ya profesaban lealtad a otro rey llamado Jesús. Y cómo no ser leales a nuestro Señor, amén. Así que capítulo 17, versículo 10. Amén. Esta es una pequeña introducción, hermanos. Y dice, esa misma noche, capítulo 17, versículo 10, esa misma noche acababa de acontecer todo esto. Andaban buscando a Pablo, andaban buscando a Silas, no los encontraron, agarraron a los creyentes, los arrastraron y ahí traían un revuelto en la ciudad. Y en esa noche, los creyentes de ahí, de Tesalónica, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Y dice que cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y dice que día tras día estos hombres de Berea examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Y ahí me voy a quedar y lo otro los pongo al final, amén. El versículo 10 nos dice que esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Mi hermano, lo que había ocurrido en Tesalónica no había sido fácil. Amén. Pablo y Silas habían sido expuestos a persecución,
Recordamos que los líderes andaban en busca de ellos, no los encontraron. Y no era la primera vez que Pablo se enfrentaba a este tipo de situaciones de persecución. Eso no sorprendió a Pablo, ¿verdad? Y recordemos que desde su llamado, el Señor fue claro con Pablo. Cuando él se le encuentra en su camino, cuando él le llama, y recuerdan cuando el Señor habla a través de un siervo llamado Ananías y le dice: ve y busca a tal hombre, ¿sí? Y se sorprende Ananías, dice: pues oye, este hombre es un perverso. No, ve, porque yo he llamado, yo he elegido a ese hombre para que sea un instrumento para ir a predicarle a los gentiles, para ir a predicarle a los reyes y para ir a predicarle a mi pueblo. Y yo le voy a enseñar lo que es padecer a causa de mi nombre. Así que Pablo, inmediatamente cuando fue convertido, empezó a ministrar, empezó a predicar la palabra y empezó a experimentar este tipo de acontecimientos: persecución, golpes, todo lo que vimos en el primer viaje misionero. ¿Se acuerdan? El año pasado, todo lo que atravesó. Iniciamos este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya aquí en Tesalónica, anterior ya había más complicaciones. Aquí en Tesalónica lo volvemos a ver, y aquí en Berea más adelante lo vamos a volver a ver. Así que Pablo no se sorprendió de lo que estaba aconteciendo, y él pudo experimentar qué es padecer a causa de la obra de Cristo. No solamente Pablo, sino Silas, otros apóstoles. Recordemos a Pedro. Amén. No solamente estos mensajeros por parte del Señor, sino la misma iglesia iba a experimentar esta persecución. Y mire cómo Pablo, años después, escribe a los tesalonicenses en una de sus cartas y les dice: algunos de los judíos mataron a los profetas, otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros, y ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación. Así que Pablo entendía que estos mismos hombres judíos habían matado a los profetas, habían matado al mismísimo Señor, y que ahora los andaban buscando a ellos para matarlos. Así que Pablo no estaba sorprendido de lo que estaba ocurriendo. Pablo tenía el deseo de pasar más tiempo allí en Tesalónica, con la iglesia que estaba siendo levantada allí. Estuvo algunas pocas semanas. Lucas no especifica cuál es el motivo por el cual Pablo y Silas son enviados, ¿verdad?, a Berea, pero podemos especular que una de las principales razones es este disturbio y esta búsqueda para prenderlos a ellos. Es que la iglesia decide enviarlos a Berea. Amén. Y Berea era una ciudad que estaba a 80 kilómetros de Tesalónica, más o menos de aquí a Villomada, pero por 2. Bueno, es lo único que se me ocurrió. Estuve investigando, pero no menos. Así que de aquí a Villomada 2 veces. Entonces, Berea, mi hermanos, era una ciudad griega, con gentiles, con judíos, una ciudad no tan importante, quizás hablando acerca del comercio, de la política, como lo era Tesalónica. Y era una población compuesta por artesanos y por campesinos. Entonces aquí llega Pablo y Silas, ¿sí? Quizás Pablo pensó que estaría por un poco tiempo ahí en Berea mientras se calmaban las aguas en Tesalónica, porque su deseo era regresar a Tesalónica, y lo vemos en sus cartas. Yo te voy a citar un pasaje, pero nunca se imaginó que iban a transcurrir 8 años en volver a pisar. Y mire lo que dice segunda de Tesalonicenses, la segunda carta que les escribe en el capítulo 2,
versículo 17 y 18. Dice: amados hermanos, después de estar separados de ustedes por breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó. Él se había separado de esos creyentes que estaban en Tesalónica y le dice: por poco tiempo, pero nunca estuve separados. Siempre los tuve en mi corazón, día y noche. Pablo tenía un amor por estos creyentes que habían creído en el Evangelio aquí en Tesalónica y en cada uno de los lugares que se levantaban. Pero estamos hablando específicamente de los tesalonicenses. Y lo dice: hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, miren lo que dice: y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás lo impidió. Veamos el deseo, el amor de Pablo hacia su iglesia, hacia los creyentes. ¡Wow! Cuando llegan allí a la sinagoga, como de costumbre, como vimos la semana pasada, aquí podemos ver nuevamente este amor por la casa de Dios. Amén, por las almas. Esta pasión inmediatamente, dice la escritura, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Y cuando llegaron allí, ellos no llegaron y dicen: a ver, ¿dónde está el hotel en donde me voy a quedar? ¿Dónde van a dar posada? Hay que dejar las maletas, hay que cenar, o almorzar y descansar un poquito del viaje y luego ya le damos. No, inmediatamente en la sinagoga, en cuanto la vieron, llegaron allí. ¿Para hacer qué, mis hermanos? Lo que venían haciendo: predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio. No había tiempo para ellos más que para compartir el mensaje de salvación, como de costumbre, por ese amor y esa pasión por la obra de Dios. Amén. Imagínense, mi hermano, las cosas no estaban de color rosa, como dicen. Ellos los venían, los andaban buscando. ¿Quién puede dormir, hermano? Bueno, yo nunca he experimentado persecución. ¿Alguien ha experimentado? ¿Sí pueden dormir? Bueno, yo creo que nadie. Pero yo creo que aquellos que los están buscando la ley o cualquier, o la esposa, ¿verdad? No podemos, no, yo nunca he tenido cosas con el crimen, hermanos. No se puede, me imagino, me han contado, Jerry, te creas, Jerry, que no se puede dormir, hermano, no se puede descansar. Entonces, las cosas no estaban bien. Amén. Pero aquí está Pablo y Silas, fieles a su llamado. Amén. Por el amor a la obra. Era más grande el amor a la obra, el amor al Señor, el amor a las almas, que cualquier dificultad que pudieran atravesar. Amén. Y nosotros, como su iglesia, debemos tener este corazón apasionado por Él. Amén. Esta misma actitud. Híjole, cada vez que nos encontramos con estos hombres, ya a veces ya ni quisiera leer, hermanos, porque me avergüenzo. Pero que Dios transforme mi corazón y mi vida para ser hombre valiente, esforzado, comprometido, apasionado y fiel al Señor, y fiel a su iglesia, y fiel a su obra. Amén. Cualquier evento, cualquier circunstancia difícil que venga a nuestras vidas, amén, como hoy en día tanto pensamiento, tanta filosofía, todo esto del tema de la inclusión, bombardeo a través de todos los medios de comunicación, sea lo que sea que va en contra de la verdad del Señor, aún así debemos de seguir adelante. Aún así tenemos que soportar
y seguir adelante y seguir extendiendo el mensaje de salvación de nuestro Dios, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos que estaban allí: aunque se levante el poder maligno contra la iglesia, no podrán vencerla. Y Juan dijo en su Evangelio 4:4 que es mayor el que está con ¿quién? Con nosotros que el que está en el mundo. Pablo y Silas entendían que Dios es más poderoso, que la obra de Dios va a seguir adelante y nadie va a poner trabas, aunque existieron, pero seguía la palabra, seguía el Señor, seguía el Espíritu Santo trabajando en la vida de aquellos hombres y mujeres, familias. Así que aquí está Pablo y Silas, no dejándose ser amedrentados por lo que estaba ocurriendo. Ellos aprovechaban cada segundo, cada minuto, cada tiempo para predicar. Y esa debe ser nuestra oración, porque vivimos en un mundo muy activo, mucho trabajo, muchas cosas aquí, cosas allá, y rogarle al Señor para que nos dé la oportunidad y nos dé la sabiduría de administrarnos y aprovechar esos minutos, esas horas, esos pequeños tiempos que tengamos en medio de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestras tareas y responsabilidades, hablar del Señor, predicar del Señor y orarle para que el Señor también nos pueda indicar dónde ir a predicar su palabra cuando tengamos estos tiempos mucho más libres. Amén. Sobre todo un corazón apasionado por su obra. Entonces Pablo y Silas llegan a esta sinagoga en Berea, y nosotros no necesitamos, ahorita mencionaba algo, buscar alguna sinagoga para ir a predicar y enseñar la escritura. Bueno, creo que a veces es necesario ir a algunas iglesias a reevangelizar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero las sinagogas era uno de los mejores terrenos que Pablo utilizaba para predicar el evangelio. Quizás el mejor terreno para cada uno de nosotros el día de hoy, quizás es mi trabajo, quizás es mi escuela, la universidad, quizás es con mi familia primeramente, quizás es con mis amistades, quizás es en mi colonia, en mi ciudad, en mi nación. Cada uno podemos servirle al Señor extendiendo la palabra de salvación en estos lugares. Amén. Y sé que son lugares donde el Señor y el Espíritu de Dios va a obrar en los corazones de la gente. Amén. Aprovechar este tiempo, los mejores terrenos, y aprovechar, hermano, también porque no se trata de individualismo. Podemos estar solo y predicar, pero si es posible, híjole, pues déjame le hablo a mi compa el Jerry. Bueno, yo voy a cambiar Jerry, a mi compa Jaime, a mi hermano Mario. Vente, mi Mario, tú eres Pablo y yo Silas, tú predicas, yo te escucho. No se crean, los dos predicando. Y vente, vamos a visitar allá, vamos a visitar a estos. Entonces debe de haber esta pasión como iglesia, como comunidad, como hermandad, porque así trabajaron los apóstoles. Mire, Pablo traía a Silas, lo traía a Bernabé, traía a Timoteo, a Lucas, y todos juntos trabajando en la obra del Señor como un solo cuerpo. De la misma manera nosotros. Amén. Entonces, lo más importante no es tanto nuestro sufrimiento a causa del evangelio, lo más importante es la salvación de las almas. Y eso le entendía Pablo, porque en 2 de Timoteo, Timoteo le dice en el capítulo 3 versículos: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y hay muchos pasajes. Amén. Si usted tiene tiempo de leer 2 de Corintios, todo el capítulo 4,
ahí va a entender un poquito más. Y dijo Pablo, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, no se preocupen. ¿Por qué? Porque pronto pasará. Y luego dice, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante que esta. Amén. Así que si llegamos a atravesar hoy, el día de mañana, o estemos atravesando persecución a causa de su nombre, hay que gozarnos, hay que seguir, porque esto es pasajero y no se compara a la gloria que vamos a recibir allá. Amén. Entonces Pablo y Silas llegaron a Berea, entran a la sinagoga y hacen lo mismo, ¿verdad? El mismo propósito que vimos la semana pasada, que es exponer las escrituras, que es enseñar. Y parece que está ocurriendo lo mismo en Berea que en Tesalónica, ¿verdad? Pero hay una diferencia y lo mencioné al inicio. Es otra ciudad y es otra audiencia, ¿verdad? Y luego dice el versículo 11 que los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. En otras traducciones dice que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, que eran más nobles. Muchas traducciones dicen, utilizan esta palabra de noble. Eran más nobles que los de Tesalónica, eran más buenos que los judíos que estaban en Tesalónica. ¿Qué significa esto? Que los de Berea, mis hermanos, tenían una disposición de un corazón y una mente así abierta, tanto para recibir el mensaje bíblico. Amén. Ellos tenían un deseo, ellos tenían una buena voluntad para abrir su corazón y preparar sus mentes para recibir el mensaje de salvación por parte de Pablo y de Silas. Decía que la mayoría de las traducciones utiliza la palabra de noble, que eran más nobles. Y estas palabras, esta palabra de noble, mis hermanos, en aquel tiempo era usada para referirse a las personas que tenían dinero, a los ricos, a las gentes que estaban muy bien posicionadas, de clase alta, que eran educadas. No quiere decir que los que estaban allí en la sinagoga eran de clase alta o que eran ricos, no, ¿verdad? Sino que aquí Lucas, cuando escribe esta palabra, que eran nobles, está utilizando esta palabra metafóricamente para referirse a que estos nobles eran de mejor educación, ¿sí? Que estos hombres de la alta sociedad, por así decirlo, ellos podían abrirse para escuchar y reflexionar, ¿verdad? Las ideas, los pensamientos. Y por eso dice, estos hombres de Berea eran más nobles, ¿sí? O sea, eran hombres como si fueran nobles. O sea, en cuestión de carácter, hermano, no quiero hacerme bola, en cuestión de carácter, estaban más abiertos en su corazón, en su mente, para prestar atención al mensaje, ¿sí? Como tenían esta característica estas personas educadas. Eso hace referencia a Lucas. Entonces, ellos escuchaban, recibían, evaluaban, reflexionaban. Amén. Y dice, más que los de Tesalónica. No quiere decir que los de Tesalónica pues estaban peor, ¿no? O no eran tan buenos, ¿verdad? Porque nos menciona que algunos creyeron y que abrazaron el evangelio. Y miren en la primera carta, igual, capítulo 2, a los tesalonicenses, dice Pablo, saben que tratamos a cada uno de ustedes, hablando a los creyentes de Tesalónica, a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos.
¿verdad? Dice, y les rogamos, los alentamos y les incitamos a que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron el mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como si fueran nuestras, sino como si fueran las mismas palabras de Dios. Y miren el aprecio que Pablo tenía a estos creyentes de Tesalónica, así que no eran tan peor, hermanos. Pero hay un contraste que Lucas hace. Imagínense, el capítulo 17 en el versículo 5, cuando termina Pablo de mostrarle las escrituras, dice que ciertos judíos tuvieron envidia y se reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Y iban tras Pablo y Silas y sacaron, hicieron y deshicieron. Y ahora vemos en el versículo 11 que los de Berea tenían una mentalidad, ¿verdad?, abierta, y que escucharon con entusiasmo el mensaje. Qué contraste. Amén. Los de Berea, mi hermano, eran de una mente y un corazón abierto. ¿Por qué? Dice que escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Solamente tenían la disposición, sino tenían la actitud de recibirlo de manera buena, honesta, transparente, el mensaje de Dios. No como aquellos hombres, a ver, hombre, se me hace que no, y no, nada, no aceptamos al Señor, no aceptamos el mensaje y vamos tras de ellos. No, esos hombres se detuvieron, estaban atentos, estaban abiertos a recibir el mensaje de Pablo. Y luego dice, con entusiasmo. ¿Saben qué es esta palabra, hermanos, de entusiasmo? Es pasión, es fervor, es tener un gran ánimo por algo que causa interés o admiración. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hombres estaban ahí sentados, abiertos en su corazón, en su mente, para recibir la palabra de Dios, pero tenían esta pasión, tenían alto ánimo y esta admiración, no por Pablo, no por Silas, sino por el mensaje que estaba siendo expuesto. Amén. Ellos recibieron la palabra del Señor con solicitud, dicen algunas traducciones, con solicitud, con gozo, con alegría, con una actitud de querer ser enseñados. Y hoy en día, mi hermano, si algo tenemos que aprender de estos creyentes, bueno, de estos hombres que estaban en Berea, es que tengamos la misma actitud, la misma pasión para escuchar el mensaje de Dios, solícitos, con un alto estima, una motivación, un ánimo por lo alto del mensaje que se va a predicar. Amén. Debemos tener estas características: ser nobles, ser humildes, ser sencillos, receptores a recibir el mensaje de Dios. Amén. ¿Por qué, mi hermano? Y hay cosas que yo menciono, y si las menciono, mi hermano, es porque yo las he experimentado primeramente, No crea que soy dice que es un querubín. No, he batallado. Y para vergüenza mía, y ya el Señor me cambió, pero cuando yo me congregaba en otra iglesia, hermanos, yo tocaba la alabanza, se acababa la alabanza y yo me iba por las papitas y la Coca-Cola en la tienda y me estaba afuera, terminaba el sermón, me subía a tocar. No había un aprecio, no había una pasión por la palabra de Dios. Y eso ocurre. O podemos estar aquí, mi hermano, pero mi corazón y mi mente pues están en otro lado. O quizás a veces me mandan hay WhatsApp del trabajo y todos los supervisores están ahí mandando hasta el fin de semana, y está el domingo y luego ya estoy ahí viendo
Y luego, híjole, ahí me empiezo a meter la plática y luego, ay, no, porque es muy fácil distraernos y más, ¿verdad? Pues estar aquí y en vez de tener un corazón, como lo sé, Berea, tenemos un corazón cerrado, ¿sí? Y no queremos recibir la palabra, ¿verdad? Y si venimos con un corazón cerrado, mi hermano, dice, pues ¿para qué venimos, no? Pero no, cuando llegué aquí al puerto yo venía con un corazón cerrado y el Señor lo rompió. Y el Señor lo sigue transformando día a día, hermanos. Así que venga y pídale a Dios que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes, que deposite pasión, amor, solicitud, interés por su bendita palabra y por el mensaje de salvación. Amén. Hay que aprovechar cada momento, hermanos, para estar atentos al mensaje de Dios. Siempre. No solamente en los servicios, pero yo cómo he disfrutado este discipulado de raíces. Y cuando se abran estos discipulados, hermanos, cuando se nos invita a estos eventos como fieles a su llamado, al evento que fueron las mujeres, seamos los primeros en apuntarnos para aprender de la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a crecer, a conocer más al Señor. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque estos hombres de Berea, cuando escucharon a Pablo, no se pusieron quizás a hablar de Pablo y de Silas y decir, no, hombre, pues cómo, pues no me gusta cómo predica, no es un mal orador, no, es un buen orador, no, hombre, me gusta porque, híjole, se avienta unos chistes, un buen entretenedor. No, ellos no empezaron a ver eso, ellos vieron el mensaje, escucharon el mensaje de Dios. Porque ¿de qué sirve escuchar o tener un motivador o alguien que podamos estar jajaja y jujuju en la predicación si no predica el evangelio? De nada sirve y de nada es provecho para mi vida espiritual. De esa manera yo no puedo conocer a Cristo. De esa manera yo no puedo aprender a madurar en la voluntad y en los propósitos que Dios tiene para mi vida. Así que si yo me estoy una hora escuchando este tipo de predicadores, es una hora desperdiciada. Porque lo único que transforma son las escrituras cuando se abren y se predican con verdad. Entonces, estos de Berea, cuando escucharon a Pablo, ellos dicen que día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Amén. Y aquí estaba Pablo y Silas predicando como de costumbre, abriendo los rollos, exponiendo a los profetas, los salmos, la ley de Moisés. Y ellos estaban escuchando, prestando atención, ¿verdad?, a lo que Pablo explicaba, a lo que Pablo enseñaba, a cada una de esas promesas cumplidas en Cristo Jesús. Y lo que más me sorprende es que no había Nuevo Testamento como el día de hoy, y que no todos tenían la bendición de tener una escritura en sus manos como nosotros tenemos la bendición el día de hoy de no solamente tener una, sino tener muchas, y de estudio y de todo tipo, de todos colores, y de piel o sin piel, hasta en inglés. Yo tengo una en inglés, pero como no sé inglés, pues ahí está. Pero todos tenemos esa bendición, ellos no. Sí, algunas sinagogas tenían 1 o 2 rollos, ¿verdad? Pero estos hombres dicen que escuchaban, prestaban atención y examinaban día con día lo que Pablo enseñaba y Silas, si era verdad. Amén. Y
Imagínense a Pablo, Isaías 61, enseñando. ¿Se acuerdan? El Espíritu está sobre mí, he venido a los quebrantados. Misma escritura que leyó nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga y que después dijo: hoy se cumple esta escritura. Y aquellos hombres se admiraron, pero lo rechazaron. Ahora imagínense a los de Berea. Yo me imagino que al leerla, wow, es verdad, es Cristo. Amén. Examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y el Señor les decía: ustedes examinan las escrituras porque ustedes creen que en ellas hay vida eterna. Y sí las hay, pero las mismas escrituras hablan de mí, decía el Señor. Y ustedes no me aceptan, me rechazan. Ustedes tienen, no los voy a condenar, sino a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés habló y él habló de mí. Y ustedes aceptan a Moisés, pero a mí no. Imagínense los de Berea. Ellos pudieron escuchar, pudieron leer y decir: amén, es Cristo Jesús. ¿Qué diferencia? Y es el poder de Dios, ¿verdad? A través de Pablo, a través de la exposición de la escritura. Escudriñaban y examinaban con mucha atención. Amén. Y un comentarista, William Hendrickson, dice que no escudriñaban porque fueran incrédulos o tuvieran dudas, sino por honestidad, por anhelo, para captar el mensaje de la revelación de Dios. Era el interés de ellos, no era el interés morboso o maligno de y a ver qué les encontramos para decirle que son unos. No, ellos eran transparentes, humildes, de ser receptivos y ver las escrituras y darle gloria y honra a Cristo Jesús, que se les revelaba a través de ellas. Amén. Los de Berea examinaron con un corazón sincero y se dieron cuenta que Cristo era el cumplimiento. Amén. Mi hermano, aquí hay una verdad importante. Aquellos que se dedican o aquellos que nos dediquemos a escudriñar la palabra de Dios, vamos a llegar siempre a esa conclusión: que Él es la promesa, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador de nuestras vidas. Amén. Bienaventurados estos hombres. Y bienaventurados nosotros que tenemos la revelación completa, mis hermanos. Y algo que quiero también rescatar aquí, que cuando se expone la escritura, hermanos, ¿qué beneficio hay? Hay muchos, pero el principal, ¿sí? ¿Qué fruto hay al escudriñar la escritura y exponer la escritura y que la gente escuche la verdad de las escrituras y de la palabra de Dios? ¿Qué beneficio hay? Versículo 12, como resultado dice: muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Amén. Muchos judíos creyeron. ¿Por qué? Porque conocieron la escritura. Amén. ¿Qué vemos aquí? La suficiencia de la escritura. ¿Y qué significa suficiencia? Que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos, para llevar una vida en fe y en obediencia. La escritura es la suficiente para llevarnos al conocimiento de Dios y su obra y de Cristo Jesús y de todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. No hay nada, hermanos,
fuera de las escrituras que nos lleve a comprender a Cristo Jesús. Y aquí está el fruto. Muchos creyeron. Amén. Pablo después a Timoteo, segunda de Timoteo 3, le dice: desde la niñez, Timoteo, se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús, por medio de las escrituras. Y luego dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Es útil también para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, y es útil para corregirnos donde estamos equivocados, para guiarnos, para capacitarnos y prepararnos como un pueblo de Dios para hacer toda buena obra del Señor. Es el propósito, únicamente a través de la Escritura. Versículo 13. Cuando unos judíos, bueno, porque hasta aquí vamos bien. Parece que hay gozo, que hay felicidad, pero miren lo que vuelve a acontecer. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Amén. Y otra vez, de nuevo, hermanos, voy a leer lo demás. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Sila y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron como él hasta Atenas, luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Fueron tras de ellos nuevamente. Corrió la voz. Está Pablo, está Silas, están predicando el evangelio, y dice: vámonos para allá atrás de ellos. Y eso no era nuevo para Pablo, para Silas, y no debe ser nuevo para sus hijos, para su iglesia. Amén. Dice que los creyentes enseguida nuevamente tomaron medidas para enviar a Pablo y a Silas a la costa. Y nuevamente Lucas no muestra detalles del por qué. Podemos especular por la misma razón, por esta turbia, por esta persecución. Pero mis hermanos, yo me atrevo a decir a que Dios estaba conduciendo esta situación, a que Dios estaba detrás y tenía todo bajo control, y se permitía esto por parte del Señor. ¿Por qué? Porque vimos que si los persiguieron de Tesalónica, o sea, en Tesalónica los persiguieron, fueron a Berea, hubo convertidos, de ahí se van a otro lugar, y bueno, la otra historia sigue, ¿no? Para la próxima semana, creo. Pero sé que Dios está detrás de todo. Aunque podamos decir: es que el enemigo está impidiendo la obra del Señor. No, hermanos, el Señor sabe cómo se va a hacer su obra. Así que voy a cerrar. Ya no les sigo, hermanos, porque después me tardo. Pero, ¿qué nos llevamos en esta noche? Pidámosle al Señor un corazón como estos hombres, que seamos una iglesia como los de Berea, que tengamos este corazón abierto para recibir el mensaje, la escritura, que es suficiente para nuestra alma, para nuestra salvación, para guiarnos en cómo ser hombres, mujeres de Dios, jóvenes de Dios, poder llevar una vida sana que glorifique y que honre al Señor. Que seamos como estos hombres, que día con día, cuando nosotros estemos sentados ahí los viernes o los domingos, estemos con nuestra Biblia, escuchando el sermón, escuchando la palabra de Dios y viendo las escrituras para darle gloria y honra al Señor y decir: amén, eso es verdad, amén, puedo ver a Cristo allí. Que pueda transformar nuestras vidas día con día, y que aquellos que vengan, porque ahorita acabamos de orar, mis hermanos, que oremos al Señor para que el Señor traiga
a los que deben de venir, a los que deben de ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora exponiendo la Escritura, no me imagino lo que Dios va a hacer en cada una de las vidas de ellos. Así que oramos, hermanos, nos ponemos sobre nuestros pies. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que por medio de la historia que llevas a cabo, por medio de tus siervos, que ahorita